Pablo nos narra en su última, la palabra de Jesús, de la última cena. Y esto, mis hermanos, es un regalo invaluable que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros. Es un banquete donde podemos reunirnos para recordar el sacrificio de nuestro Señor, fortalecer nuestra comunión y ofrecer esperanza a un mundo que no le conoce. Y es por eso que hoy vamos a reflexionar sobre la esencia de qué es la cena del Señor y su profunda importancia para nuestra vida espiritual. Quiero invitarte a que abras tu Biblia junto conmigo a 1 Corintios, capítulo 11, del verso 23 al 26. ¿Estás ahí conmigo? 1 Corintios, capítulo 11, del verso 23 al 26. Si lo tienes, ponte sobre tus pies para que lo leamos juntos y veamos lo que la palabra de Dios tiene para nuestras vidas en esta mañana. 1 Corintios, capítulo 11, verso 23 al 26. Leo. Porque yo recibí del Señor lo que también le he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por ustedes es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieran en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieran este pan y bebieran de esta copa, la muerte del Señor anunciar hasta que Él vuelva. Oramos. Amado Dios, gracias por tu iglesia, gracias por las vidas aquí presentes, por tu fidelidad y tu misericordia, Dios, para con tu pueblo, por las alabanzas, por la escuela de verano y por cada integrante que se sumó a esta actividad tan loable, Dios. Pedimos que tú sigas siendo exaltado en este lugar, Dios, y que tú sigas obrando en las vidas de las personas que estamos aquí presentes, Dios. Permítenos ser portadores de tu gloria, Dios. Ayúdanos en esta mañana a poder ser exhortados y edificados por medio de tu palabra, Dios. Pedimos que tú utilices al predicador para que él sea exhortándonos a nosotros y que nos ayude, Dios, en el resto de la semana. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, gracias. El tema de nosotros es la cena del Señor. Y como sabrán, el domingo pasado precisamente estábamos celebrando la cena como iglesia. Y es interesante que Pablo inicia el verso 23 diciendo: lo que yo recibí del Señor, esto también se lo he transmitido a ustedes. Pablo recibió unas instrucciones de parte del Señor acerca de la cena. Y esas mismas instrucciones que Pablo recibe, la transmite, la pasa a la iglesia de Corintio. Iglesia de Corintio que estaba atravesando ciertas roces entre los hermanos en esta actividad. Y Pablo tiene que recordarle nuevamente cuáles fueron las instrucciones o el modo en que se debe celebrar esta cena. No solo el modo que se debe celebrar esta cena, sino el simbolismo que representa esta cena. Porque quizás la iglesia de Corintio había perdido de vista lo que simbolizaba esta cena. Pero déjeme decirle algo, que la cena que estaban celebrando el Señor con sus discípulos era la Pascua, que luego se convierte en la cena del Señor. Pero ¿qué era la Pascua? Para poder entender la cena del Señor, primero tenemos que entender qué era la Pascua. La palabra Pascua en el hebreo, bájalo un chin por favor, es pesar, que significa pasar por alto. ¿Y qué fue lo que pasó en Israel? Israel se encontraba cautivo en Egipto, y durante su cautiverio, la última plaga que Dios enviaría a Egipto era matar a los primogénitos.
tanto de las personas como los animales. Y antes de Dios enviar esta plaga, le da una ordenanza al pueblo y le dice que ponga en la puerta de sus casas sangre de cordero, para cuando el ángel de la muerte pasara por esa casa y viera la sangre, pasara por alto esa casa, por arriba, que eso es lo que significa Pascua. Cuando el ángel de la muerte veía la sangre del cordero en la casa, se iba a la otra casa. Entonces, el Señor da unas instrucciones a su pueblo de que celebren esta fiesta de cuando el pueblo es liberado de Egipto. Y lo debían hacer como un modo de recordatorio de que Dios había pasado por alto y lo había perdonado y al mismo tiempo lo había liberado de la esclavitud de Egipto. Entonces, y el Señor le dice, y cuando tus hijos te pregunten que por qué hacen esto, tú le dirás el porqué de esto. El porqué era que estábamos celebrando que el Señor había pasado por alto y nos había libertado de la esclavitud. Eso era una forma de evangelizar, de proclamar las maravillas de Dios con esta celebración. Y esto era lo que los discípulos y Jesús estaban celebrando. Y ahora Jesús viene a darle un significado diferente a esta celebración. Jesús dice en el verso 24, ahora cuando ustedes hagan esta celebración, no la hagan pensando en lo que pasó en Egipto, háganla en memoria de mí. Jesús cambia el significado de esta celebración. Y es interesante que en esta celebración habrían elementos simbólicos. Uno de ellos era el cordero, porque sabemos que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Los panes sin levadura, que simbolizaban lo rápido que salió el pueblo y no le dio tiempo a fermentar su pan. Que esos panes sin levadura también simbolizan una vida santificada para Dios. El otro elemento eran hierbas amargas, que simbolizaban la amargura de la esclavitud que ellos vivieron por más de 430 años en Egipto. Y la última eran 4 copas de vino que simbolizaban las 4 veces que el Señor le prometió liberarlo de la esclavitud. Esos eran los elementos que se utilizaban en esta cena. Y estos mismos elementos es lo que el Señor está utilizando, pero ahora cambiando su significado. Y es por eso que nuestro primer punto de qué es la cena del Señor nos deja ver, basado en esta historia, que la cena del Señor es un recordatorio. Pero no un recordatorio de que fuimos librados de Egipto, sino un recordatorio de que Cristo murió por nuestros pecados. Por eso Él dice que cuando tomen este pan, ¿qué representa el pan? El cuerpo de Cristo que fue partido por nosotros en la cruz de Calvario. Y cuando tomen este vino, representa la sangre del Señor que fue derramada por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Mis hermanos, este acto que estamos haciendo no es un acto cualquiera, es un acto de recordatorio. Pero no estamos recordando que hay que comer pan y que hay que beber vino. No, estamos recordando que Cristo murió por nosotros, que Cristo fue partido en la cruz de Calvario para el perdón de nuestro pecado, que derramó su sangre para que tú y yo pudiéramos ser limpiados del pecado. Eso es lo que recordamos en la cena del Señor. El sacrificio que hizo Cristo. Así que cada vez que participemos en la cena del Señor, tú y yo deberíamos transportarnos a la cruz, donde Dios manifestó su máxima expresión de amor, entregando a su único Hijo para que tú y yo pudiéramos ser salvos. En la cruz, Cristo pagó el precio por nuestra redención. Y cuando tú y yo estamos participando de la cena del Señor, tenemos que tener eso presente. Debemos transportarnos a la cruz.
donde fuimos reconciliados con Dios. Ese es el momento donde el velo se rasgó y la entrada al trono de la gracia fue abierta para ti y para mí, mis hermanos. Y por eso recordamos la cena del Señor. Porque es un recordatorio. Aparte de que es un recordatorio, es un mandato. El Señor quiere que recordemos esto y que lo hagamos en memoria de Él. Y yo me preguntaba mientras estudiaba, ¿y por qué tengo que recordar que Cristo murió por mí? Y mientras estudiaba me di cuenta, cuando recordamos que Cristo murió por nuestro pecado, para hacernos libres del pecado, vamos a ser libres, mis hermanos. Pero a veces este mundo lleno de distracciones, lleno de dificultades, adversidades, afanes, nos hacen olvidar que Cristo nos hizo libres. Y por eso Cristo tiene un memorial para que estemos continuamente recordando que ya no somos esclavos del pecado, porque Cristo nos hizo libres. Ya no somos esclavos, no estamos esclavizados en Egipto. Hemos salido de Egipto porque Cristo nos ha liberado. Y a veces se nos olvida y vivimos como esclavos. Entonces la única forma de vivir como libres es recordar continuamente que Él nos hizo libres. Pedro dice que fuimos comprados, pero no fuimos comprados con oro ni con piedras preciosas, sino con la preciosa sangre del Hijo de Dios. Y esa sangre preciosa, mis hermanos, es la que nos ha limpiado y nos ha libertado a nosotros. Y es un recordatorio que debería estar presente continuamente en nuestras mentes. Y el Señor quiere que recordemos que Él dio su vida por amor a nosotros. Por eso dice Romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es un recordatorio que debe estar presente, latente en nuestras mentes, porque es la única forma de pelear la buena batalla, de acabar la carrera y de guardar la fe hasta que el Señor vuelva. Es un recordatorio no solamente que debemos tenerlo cuando nos reunimos aquí los domingos, es un recordatorio que debemos tener constante, porque es un recordatorio hasta que Él vuelva. Entonces, mis hermanos, cuando vengas a la cena del Señor, recuerda que estamos recordando lo que hizo nuestro Salvador por nosotros. Por eso es importante participar en esta cena, porque recordamos que una vez fuimos esclavos, pero que hoy somos libres por medio de Cristo Jesús. Pero le digo más, la Santa Cena del Señor no es solo un recordatorio, es también una celebración. Esta gente celebraban comiendo pan y bebiendo vino, celebraban que habían sido libertados de la esclavitud. Y nosotros hoy celebramos que Cristo nos ha libertado, que Cristo murió, pero que también resucitó. Celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado, mis hermanos. Celebramos que así como Él resucitó, tú y yo también resucitaremos. Porque Él prometió que moriría, pero que también al tercer día resucitaría. Y cumplió su promesa. Eso debe llenarnos de confianza, eso debe llenarnos de esperanza, de que así como Él cumplió su promesa de resucitar, también cumplirá su promesa de resucitarnos a nosotros. Por eso es una celebración. Estamos recordando lo que hizo nuestro Maestro y celebrando que Él ha vencido. Dice Colosenses que Cristo anuló el acta de decreto que estaba en nuestra contra y la quitó del medio, clavándola en la cruz y exhibiéndola públicamente, su triunfo glorioso. Y por eso Pablo en Corintios 15 expresa esta alabanza, dice: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu aguijón? La muerte ya no tiene poder sobre aquellos que han puesto su confianza en Cristo. Porque el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Entonces celebramos esto, mis hermanos. Celebramos que Cristo ha vencido. Y así como Él ha vencido, tú y yo somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús.
Y a eso venimos aquí a la cena del Señor, a recordar, pero también a celebrar la victoria de Cristo, porque no servimos a un Cristo que quedó muerto en una tumba, servimos a un Cristo que se levantó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Las demás religiones sirven a hombres que se hicieron dioses, pero tú y yo servimos al Dios que se hizo hombre y que dejó la tumba vacía. Y a eso venimos aquí en la cena del Señor, a recordar, pero también a celebrar la victoria de Cristo. Celebramos que ahora tú y yo tenemos entrada al trono de la gracia, para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro, mis hermanos. En la mesa del Señor hay misericordia para nosotros. En la mesa del Señor hay reconciliación para nosotros, porque ahora tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Y recordamos eso, que una vez éramos enemigos de Dios, pero por medio de Cristo hemos sido reconciliados. Entonces la Santa Cena, mis hermanos, es más que un recordatorio. Es también una celebración de la victoria de Cristo. De esa victoria que tú y yo también recibiremos en aquel momento. Porque Él ha prometido resucitarnos. Él ha prometido, mis hermanos, que donde Él esté, tú y yo también estaremos. Y eso celebramos. Entonces no podemos venir a la Santa Cena como que estamos en un velorio. No es un velorio, es una celebración. Y debemos venir con un corazón alegre a recordar lo que el Señor hizo por nosotros y a celebrar su victoria en la cruz. A eso venimos en la Santa Cena. ¿Estamos aquí todavía? Amén. Pero le digo más, la Santa Cena es un acto de comunión. Jesús no estaba solo cenando. Jesús estaba con sus 12 discípulos. Era una cena, un compartir. Y quiero narrar una anécdota. Recuerdo que en mi niñez, mami trabajaba, papi también. Yo estudiaba en la mañana y creo que mi hermana en la tarde. Era difícil que todos estuviéramos en la casa a la misma hora, porque uno estaba o en el trabajo o en la escuela o viceversa, ¿verdad? Entonces, mami se levantaba temprano, hacía la comida, se la llevaba para la zona y nos dejaba el resto ahí a nosotros. Y nosotros teníamos que calentar la comida y comernos a la medida que íbamos llegando, ¿verdad? La cuestión es que no coincidíamos en la comida. La cena por igual, en la cena, mami llegaba, preparaba la cena, pero quizás yo estaba jugando allá afuera, mi hermana estaba haciendo qué sé yo qué, mi papá no había llegado del trabajo, no cenábamos juntos tampoco. Pero los domingos pasaba algo mágico. Todos estábamos ahí a las 12 del día y comíamos juntos como familia. Era el único día de la semana que comíamos juntos. Y había un solo televisor, no igual que ahora, que Ariane y Luna y yo nos sentamos a la mesa, pero ella con su teléfono, yo con el mío y Luna con el de ella. No, había un solo televisor y recuerdo que veíamos la lucha libre que la daban a esa hora y empezábamos a comer y a ver la lucha y a hablar y compartir. Ahí había un acto de comunión como familia y ese acto de comunión todavía lo recuerdo hoy, que eran de las pocas veces que nosotros nos reuníamos como familia, que compartíamos y que si la hermana mía se descuidaba le robaba la compañía, cosas así se daban. Entonces, mis hermanos, la cena del Señor es el único momento que tú y yo tenemos para recordar como iglesia lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero que yo lo puedo hacer en mi casa. Sí, yo podía comer solo, pero no era igual que comer en familia. Nunca se compara comer solo que comer en familia. Y nunca se va a comparar recordar y celebrar la Santa Cena del Señor solo que celebrarla en conjunto con tus hermanos, por los cuales también murió Cristo.
Entonces es un acto de comunión, pero no solo con Cristo, sino también con su iglesia. Venimos a celebrar, venimos a recordar juntos en familia, como una familia, porque Cristo no murió solo por mí, Cristo murió por todos nosotros, y todos nosotros debemos recordar y celebrar la victoria de nuestro Salvador, porque es el único momento que podemos manifestar armonía. Porque en las alabanzas, puede que estén cantando una alabanza y yo no me la sé, ya me quedé fuera de la alabanza. En la predicación, puede que el predicador sea un aburrido y yo me dormí, ya me quedé. Pero en la cena del Señor, todos estamos conscientes de lo que estamos haciendo, comiendo el pan y el vino al mismo tiempo y recordando la muerte de nuestro Señor. Es el único acto sublime que tenemos aquí de armonía, mis hermanos. Entonces, la cena del Señor es un acto de comunión, donde venimos a tener comunión con Cristo, pero también con nuestros hermanos. Por eso dijo el Señor, asimismo tomando también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebiera. No dice, haz esto, dice, hacer en plural, todos juntos. Todos debemos participar de la cena del Señor, porque es el recordatorio más hermoso, es la celebración más gloriosa que tenemos como creyentes. Ah, pero Marcos, y usted no ha leído los versos que estamos para abajo, que aquel que participa en la cena del Señor indignamente es culpable del cuerpo de Cristo y acarrea juicio para sí. Sí, pero dice Pablo, si no se examina primero. ¿Por qué, mis hermanos, a veces nosotros nos abstenemos de participar en la cena del Señor? Porque estoy en pecado y no puedo participar en pecado en la cena del Señor. Lo que te obliga a abstenerte es la razón principal por la que debes participar. Porque la cena del Señor es para pecadores que fueron redimidos por la sangre de Cristo. No es para santos. En la mesa del Señor es para pecadores. Y si tú eres un pecador, eres bienvenido. Si la cena del Señor no fuera para pecadores, ninguno de nosotros pudiéramos participar. Porque todos nosotros, y me incluyo, somos pecadores. Entonces la cena del Señor es para pecadores. Y si tú eres un pecador, eres bienvenido a la mesa del Señor. Ahora bien, recuerda, ¿cuál es el significado de la cena del Señor? Es recordar que Cristo partió su cuerpo en la cruz y derramó su sangre hasta la última gota para liberarte del pecado. Y si estás en pecado, lo que debes hacer es ir de rodillas y pedirle perdón. Y dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonarnos. No que tú sabes que estás en pecado y participas, porque esto es para pecadores. Sí, pero para pecadores arrepentidos. Y si yo no me quiero arrepentir, revísate entonces. Tienes que revisarte, porque estás menospreciando el sacrificio de Cristo. Cristo espera que tú y yo nos arrepintamos cuando fallemos. Él sabe que vamos a fallar, pero Él espera que cuando lo hagamos, nos arrepintamos, pidamos perdón. Y una vez que tú te arrepientes y pides perdón, pasa a la mesa del Señor, porque hay un lugar en la mesa para ti. Y el Señor te está esperando, porque en la mesa del Señor hay perdón y salvación, mis hermanos. Hay misericordia y gracias para el pecador. En la mesa del Señor no hay excepciones de personas. No solo son los blanquitos, los ricos, los bonitos. No, nosotros los feos, los pobres también. Somos bienvenidos a la mesa del Señor. Porque la invitación está abierta para todos. Porque Cristo murió por todos los pecadores. Y si tú eres un pecador que ha puesto su confianza en Él,
La mesa del Señor es para ti. Así que vengamos confiadamente. Oiga lo que dice el escritor de Hebreo. Que vayamos confiadamente, sin miedo, sin temor, sin vergüenza. Y nos acerquemos al trono de la gracia. Porque Cristo es el camino que nos lleva hacia el Padre por medio de su sacrificio. Él es el puente que nos ha reconciliado con Dios. Entonces, mis hermanos, ya no estamos enemistados con Dios. Ahora somos sus hijos amados, aceptados por el sacrificio de Cristo. ¿Recuerdan qué pasaba en la Pascua cuando el ángel de la muerte veía la sangre en la casa? Lo volaba, pasaba por alto. ¿Sabe qué pasa cuando Dios ve tu pecado? Ve la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es fiel y justo para perdonarnos, mis hermanos. Entonces no permitas que el pecado del cual Cristo te hizo libre sea una barrera para participar en este recordatorio y celebración de esa victoria en la cruz del Calvario, de esa liberación nuestra. No permita que el pecado siga teniendo poder en tu vida, mis hermanos. Así que humillado bajo la poderosa mano de Dios, y Él lo exaltará cuando fuera tiempo. Porque Dios ama más un corazón contrito y humillado que miles de sacrificios. Dios está esperando eso de nosotros. La cena del Señor es un acto de comunión, no solo con Cristo, sino también con tus hermanos. Y cuando tú te abstienes de participar en esta cena del Señor, estás perdiendo la bendición más grande de proclamar junto con tus hermanos que el Señor ha vencido y que nos ha hecho libres. Porque la cena del Señor es un recordatorio y una celebración de lo que Cristo hizo por nosotros. Por último, es una proclamación del Evangelio. Recuerde que pasaba en la Pascua que le comentaba, cuando tus hijos te pregunten, ¿por qué hacen esto? Tú le dirás el por qué. Cuando los que nos visitan nos vean tomando la cena del Señor y nos pregunten, ¿por qué hacen esto este domingo? Porque estamos recordando y celebrando lo que Cristo hizo por nosotros. Y haciendo esto, estamos proclamando el Evangelio a esas personas que no conocen a Cristo, a esas personas que necesitan del Señor, porque la mesa del Señor tiene un lugar para todos. Y si tú aún no le conoces, hay un lugar en la mesa para ti. Solo tienes que colocar tu fe en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, no cualquiericemos la cena del Señor, porque es un acto sublime y sagrado que el Señor nos ha dejado y nos ha ordenado. De las pocas cosas que instituyó Jesús, una de ellas es la cena del Señor y otra es el bautismo. Y por algo el Señor quiere que nosotros participemos de la cena del Señor. Por algo Él quiere que recordemos eso, no un día y ya, sino hasta que Él vuelva. Jesús le dijo en la última cena a los discípulos, esta es la última vez que tomaré de la vid. No la volveré a tomar hasta que Él vuelva en su reino milenial con su Padre. Es decir, que la cena del Señor la vamos a seguir celebrando en la eternidad. Y quiere que la celebremos ahora aquí como hermanos, para cuando todos estemos reunidos, los redimidos en la eternidad, celebremos y recordemos la victoria de Cristo en la cruz. Porque la cena del Señor pone nuestra mirada en la glorificación final que nos espera, las gloriosas bodas del Cordero. Y tú y yo somos la novia de Cristo. Entonces, mis hermanos, la cena del Señor es un acto sublime. Y todos debemos participar. Porque cuando participamos, estamos recordando, celebrando, teniendo comunión con Cristo y su iglesia y proclamando el Evangelio de Cristo. Por eso es importante la cena del Señor.
Por eso es importante que tú y yo participemos. Y si estás en pecado, lo que tienes que hacer no es dejar de participar, es arrepentirte y pedir perdón y entrar a la mesa del Señor, porque hay un lugar en la mesa para ti. Y si tú no estás en esa mesa, tú vas a hacer falta. Cuando alguien de mi familia faltaba los domingos, se sentía que él no estaba ahí. Cuando uno de nosotros falta a la mesa del Señor, se siente, mis hermanos. Y recuerden que esto es una celebración de lo que Cristo hizo por nosotros. Así que yo espero que en la próxima cena del Señor nosotros consideremos lo que realmente esto significa. La cena del Señor es un recordatorio de la muerte de Jesús, un recordatorio hasta que Él venga. Es una celebración de la victoria sobre el pecado y la muerte. Es un acto de comunión con Cristo y con su iglesia, donde juntos proclamamos que tenemos la misma fe en nuestro Señor y que estamos celebrando la manifestación de amor de Dios más grande que ha podido hacer por los pecadores. Es una celebración, es un acto de comunión que se convierte, mis hermanos, en la proclamación más poderosa del Evangelio para esas personas que no conocen de Cristo. Y es por eso que tú y yo debemos participar en la cena del Señor. Oramos. Padre, gracias. Gracias por dejar este memorial vivo para nuestras vidas, para estar refrescando continuamente de que tú nos has hecho libre del pecado y de la muerte, de que tú has vencido. Por eso celebramos tu victoria sobre la cruz, proclamando tu resurrección de entre los muertos, Dios. Lo hacemos, Padre, como un cuerpo que somos, unidos a ti y a nuestros hermanos, proclamándole al mundo que tú vives en nosotros. Permítenos, Dios, no cualquierizar la cena del Señor. Entender que es importante todo el simbolismo que hay detrás, todo el significado que esta arroja. Ayúdanos, Dios, que si estamos en pecado, Dios, procedamos al arrepentimiento, que no endurezcamos nuestro corazón y que podamos sentarnos a la mesa del Maestro, donde hay gracia y misericordia para el oportuno socorro, Dios. Si hay una persona aquí, Dios, que aún no te conoce y desea ser parte de esta mesa, Dios, yo oro para que esa persona pueda poner su confianza en ti, Señor. Esa persona está en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.